Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a ir hacia el continente asiático y vamos a hablar de un tema recurrente del canal que es la demografía. Tenemos que para este año 2023, y según la mayoría de los expertos, India va a sobrepasar a China como el país más poblado del mundo. Esto se daría a mediados de abril y hay que tener en cuenta que hoy en día ambos países tienen alrededor de 1.400 millones de personas, lo que es muchísima cantidad de población. Y desde hace más de 70 años que estos dos países representan más de un tercio de la población mundial. Es probable que la población de China, por su parte, comience a reducirse el próximo año. El año pasado, 2022, nacieron 10,6 millones de personas en ese país, un poco más que el número de muertes, y esto es debido a la rápida caída en la tasa de natalidad. Como sabrán, el gobierno chino viene impulsando un cambio en la familia china, que idealmente ellos querían que fuera de un solo hijo. Después pasaron a querer que sea de dos, actualmente están promoviendo que sea de tres, pero no está funcionando. La tasa de natalidad de India también se redujo sustancialmente en las últimas décadas, de 5,7 nacimientos por mujer en 1950 a 2 en la actualidad. Pero, a diferencia de China, el ritmo de este descenso fue más lento. Si vamos a la historia, tenemos que China redujo su tasa de crecimiento demográfico a la mitad, del 2% en 1973 al 1,1% en 1983. Esto se logró de manera bastante brutal, hay que decirlo. No se tomó en cuenta los derechos humanos, por ejemplo. Hubo dos campañas, una que promovía un solo hijo y otra que promovía matrimonios más tarde. En lo que era en ese momento un país predominantemente rural, la mayoría pobre y sin educación. India, por su parte, experimentó un rápido crecimiento de la población, casi un 2% anual, durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado. Con el tiempo, las tasas de mortalidad cayeron, la esperanza de vida aumentó y los ingresos crecieron. Más personas, especialmente las que viven en las grandes ciudades, accedieron a agua potable y también a un sistema sanitario moderno. La tasa de natalidad se mantuvo alta a pesar de esta creciente urbanización. Y entonces tenemos que India lanza su primer programa de planificación familiar antes que China, de hecho, en 1952. Y estableció una política nacional de población por primera vez en 1976. Pero lo que sucedió en India, a diferencia de lo que sucedió en China, es que recurrió a las esterilizaciones forzadas de millones de personas pobres, en un programa que se dio en 1975. Y lo que sucedió fue que luego de que pasaran estas cosas, la opinión pública india empezó a estar en contra de la planificación familiar, lo que pospuso más tiempo los distintos programas gubernamentales apuntando a eso. Para compararlo tenemos que otros países de Asia Oriental, como por ejemplo Corea del Sur, Malasia, Tailandia y Taiwán, lanzaron programas de población mucho más tarde que la India, pero lograron niveles de natalidad más bajos, también redujeron las tasas de mortalidad infantil y materna, aumentaron los ingresos y también mejoraron el desarrollo humano más que la India. Tenemos que ese país aumentó más de 1.000 millones de personas desde la independencia en 1947 y se espera que su población siga creciendo por lo menos durante otros 40 años. Pero su tasa de crecimiento vino disminuyendo durante décadas y el país logró superar esta barrera malthusiana que muchos hablaban. Las tasas de fertilidad cayeron por debajo de los niveles de reemplazo en 17 de los 22 estados y territorios administrados por el gobierno federal. La disminución de estas tasas de natalidad no se dio igual en todos lados. Tenemos que en el sur de la India se dieron más rápido y en el norte están tardando un poco más en caer. El hecho de que India supere a China podría fortalecer su posición geopolítica. Y un ejemplo de esto sería que le daría más legitimidad a su pedido de tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. India ya fue un miembro fundador de la ONU y siempre pidió este asiento. Pero ahora, si se convierte en el país más poblado del mundo, este reclamo va a tener más peso. Tenemos que, al ser la transición demográfica más ordenada en India que en China, que fue muy acelerada y muy abrupta,
tiene tiene un capital demográfico mejor que China. Una de cada 5 personas menores de 25 años en el mundo es de India. Y el 47% de los indios tienen menos de 25 años. Tenemos también que 2/3 de los indios nacieron después de que su país liberalizara su economía a principios de la década del 90. Entonces tenemos una gran generación joven que se puede convertir tanto en mano de obra como en consumidores y hacer que este proceso de desarrollo dentro de India se acelere si es bien administrado, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que afronta este país? El primero de todos, obviamente, es la creación de puestos de trabajo para esta cantidad inmensa de población joven. Tenemos que en ese país solo el 40% de la población en edad laboral trabaja o quiere trabajar. Tenemos también que más mujeres necesitarían entrar al mercado laboral. Y hoy en día vemos que en ese aspecto India no se parece a otros países del mundo. Solo el 10% de las mujeres en edad laboral participaban en la fuerza laboral, justamente, valga la redundancia. En comparación con China, donde el 69% de las mujeres en edad de participar en el mercado laboral lo hacen. También está el tema de la migración. India, una gran migración interna, más allá de la migración que puede haber a otros países. Estamos hablando de unos 200 millones de personas que migraron dentro del país, entre estados y distritos, generalmente yendo a las grandes ciudades. Otra cuestión importante sería la de detener los matrimonios infantiles, también prevenir los matrimonios entre gente joven y registrar los nacimientos y las defunciones, porque en gran parte del país esto no sucede literalmente. Además, al igual, esto sí es similar a lo que pasa en China, hay una cuestión de desbalance de los sexos, de los géneros, y hay más varones, bastante más varones que mujeres, por estos abortos selectivos que se hacen. También tenemos ya más a futuro la cuestión del envejecimiento, porque esta transición demográfica viene de la mano del envejecimiento de la población. En 1947 la edad promedio del país era de 21 años, y apenas el 5% de la población tenía más de 60 años. Hoy en día la edad promedio es de 28 años, y más del 10% de los indios tienen más de 60 años. En los estados del sur, como por ejemplo Kerala, también Tamil Nadu, se alcanzó el nivel de fertilidad de reemplazo, en realidad por debajo, hace al menos 20 años. Entonces vemos nuevamente que el sur está más avanzado en ese sentido que el norte. Entonces, al igual que en China, que esto en realidad en China se acerca mucho más rápido, tenemos que va a haber una población inmensa, gigantesca, de gente mayor de 60 años, y todavía no se sabe bien qué va a pasar, si es que el sistema de jubilaciones se va a modificar, se va a anular, cuáles van a ser las políticas públicas, las políticas económicas para enfrentar, bueno, justamente el mantener una población inactiva económicamente tan grande. Pero bueno, eso es una cuestión que muchos países del mundo van a afrontar, especialmente China primero e India después. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Creen que India podrá sacar beneficio de ser el país más poblado del mundo o no? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon. No pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal y mis otros canales, Ultra Argentina, Hipernada. Quiero decir, Hipernada, estoy subiendo videos todos los días. Si se quieren pasar por ahí, pásense. Se los agradecería. Nos vemos pronto. Saludos.